Este prota llamado Arel, empieza entrenando desde muy pequeño, para lograr su objetivo. Lo único que le importa, es volverse más fuerte y poderoso. Y no tiene ninguna clase de bendición de la diosa. Porque en ese mundo, las bendiciones las deciden en aleatorio. Y Arel tuvo tan mala suerte, que no le dieron ninguna clase de poder, pero igualmente eso no le detiene, y aunque otros tenga un mejor rango, él entrenará mucho para superar esa desventaja, habrá mucha discriminación por los rangos, pero Arel es el prota y lo supera. Arel empieza su entrenamiento con su madre, y después de unos años, se va a entrenar a un lugar llamado Las Espadas, donde todos los gremios están. En ese lugar, la discriminación se mantiene, pero no es tan fuerte como en otros lugares. Y entonces, Arel toma la decisión de entrarse a un laberinto y en ese laberinto, Arel supera sus dificultades, luego entra a un torneo y también lo supera en todos sus aspectos, hace un esfuerzo que asombra a muchos. Al final Arel regresa a su casa con su madre y su padre, pero la hermana que él tenía ya no estaba, y Arel se desmotiva porque superó a su mamá en una batalla, pero vuelve a motivarse porque ahora quiere aprender magia de su padre, porque el padre es el mejor en la magia y el padre entonces inicia el entrenamiento de magia de Arel. Pasó unos años, Arel supera esta nueva etapa, y decide irse a estudiar magia en lugar donde hay muchas academias, en el cual Arel decide entrenar en todas al mismo tiempo. Takeru Kamishiro es un tipo normal con un trabajo de oficina común y corriente, pero es invocado a otro mundo. Takeru comienza su nueva vida en Madeus, un mundo de espadas y magia, equipado con múltiples habilidades. No solo posee habilidades físicas mejoradas y asombrosas habilidades mágicas, sino también el poder de buscar objetos valiosos. Con las habilidades de trucos que le han sido otorgadas, Takeru emprende su nueva aventura en el nuevo Isekai. Takeru cuando llega a ese mundo lo primero que hace es buscar cosas, que encuentra fácilmente, gracias a sus habilidades. También tuvo la suerte de encontrar un lugar donde habitaba un dragón legendario, en el cual no lo atacó, sino que quiso que lo ayudara, con el huevo, para que, así, naciera lo más rápido posible, y Takeru lo hizo, así que fue posible gracias a Takeru, que dio de su poder, y ese dragón nació, y ahora es el fiel compañero de Takeru en esta nueva aventura. También conoció a una chica llamada Blorite, en la cual le da comida, ya que ella estaba muy débil, pero gracias a la ayuda de Takeru, se recupera, y así es como comienza esta serie. Takuto Ira falleció a causa de una enfermedad a temprana edad y terminó reencarnándose en un mundo que recuerda al juego de estrategia por turnos de fantasía Eternal Nations. No solo reencarnó en su juego favorito, sino también como el dios que comanda la malvada civilización Minogra. Con la hermosa unidad heroica de Minogra, Saiwich, Atou, Takuto Ira comienza en un mundo donde hay muchos árboles y llega a ese lugar solo. No obstante, encontró una compañera fiel llamada Odei no Atou. Es una chica fiel a Ira, de manera que ella le va a ayudar con muchas misiones. Lo primero que van a hacer es crear una sociedad, y tuvieron la suerte de que habían unos elfos oscuros por la zona, cerca de Takuto Ira. En el momento que ellos los encuentran, ellos toman la decisión de hacerse amigos de esos elfos oscuros y empiezan a construir casas. Como en una sociedad, también empiezan a haber comida gracias a Takuto Ira, ya que él podía crear las cosas con su poder y su habilidad. Entonces deciden hacer una sociedad amistosa entre el rey Ira y los elfos, donde habrá paz y tranquilidad. Pero hubieron unos problemas en ese lugar, ya que necesitaban conseguir comercio de cosas, desde lugares lejanos. Entonces deciden ir a hacerse negociaciones con gente de otras ciudades, pero hubo un problema muy grave, y es que los estaban invadiendo monstruos a los dos bandos, los cuales eran el de Takuto Ira y el lugar lejano donde estaban haciendo las negociaciones. También los trataron de invadir al mismo tiempo, pero Takuto Ira creó otra heroína llamada Subete. Ella parecía como un insecto gigantesco parecido a una mantis, pero era muy cariñosa, tenía a dos hermanas al cuidado de ella. Pero cuando empezó la guerra ella fue a combatir a un enemigo poderoso, en el que le costó la vida, y Subete le dejó su poder a las hermanas que tenía ella al cuidado. Entonces les heredó el poder Subete a las hermanas que las trataba como hijas y el enemigo falleció. Pero, en el lugar lejano donde hicieron negocios también recibió otra invasión, pero fue superado por la heroína Odei no Atou. Esta chica solucionó el problema de allá porque ella tenía poderes de una heroína. Pero después de que pasó esto la heroína Subete murió y las hermanas fueron a tomar venganza contra el que mandó el ataque enemigo y lo fueron a destruir. Pero el enemigo fue destruido por un dios, al que casi se enfrentan las hermanas y así la historia termina, eliminando al enemigo que era de otro mundo que vino a este juego y terminó con Subete el insecto mantis, y con este final así esta serie concluye. Takeru Narira es un delincuente solitario que pasa sus días metiéndose en peleas, evitando amigos, y siendo cautivado por una misteriosa chica llamada Tsukimiya, alguien a quien solo ha visto en sueños. Un día, un accidente repentino lo lanza por un precipicio. Al recuperar la consciencia, se encuentra en Denji Yankyo, una versión futurista de la antigua capital, donde coexisten la tecnología avanzada y el misticismo. Este mundo está bajo la protección del legendario Myuji, Abe no Seimei, y para sorpresa de Takeru, Tsukimiya es real y vive en este mismo lugar. Justo cuando comienza a deleitarse con este encuentro predestinado, una neblina negra mortal conocida como Yamikaoru desciende, dando lugar a seres monstruosos llamados Ouenai. En el caos, tanto él como Tsukimiya mueren, solo para que Takeru despierte de nuevo en Denji Yankyo. Al darse cuenta de que de alguna manera ha viajado a través del tiempo, Takeru decide desafiar el destino.
Para proteger a Tsukimiya de su fatal destino, recurre a Abe no Seimei para entrenarse en el arte del Onmyoujutsu. Ahora, como Onmyouji, debe luchar para reescribir el destino y descubrir la verdad tras este extraño mundo nuevo. Después de que Takeru Narira saltara por el barranco porque él busca si lo estrella, él muere porque cayó en el barranco de ese mundo. Pero el Ave del tiempo lo salva, hace que renazca en otro mundo en el cual conoce a la chica Tsukimiya en la que Takeru Narira se enamora de ella. En ese mundo las máquinas creadas por Abe no Seimei controlan el lugar haciendo que permite crear demonios para pelear en batallas, y las personas se ven perjudicadas ya que los monstruos son personas de la misma ciudad. Takeru Narira también conoce a personajes llamados Atsunaga y Yura. Todo esto hace que Narira pueda darse de cuenta del plan que tiene la chica Tsukimiya y el Ave del tiempo que controlan la realidad de la ciudad donde está Takeru Narira. En ese mundo Takeru consigue unos poderes de exorcista de monstruos y él los usa para enfrentarse a los monstruos que aparecen por culpa de Abe no Seimei. Con ese poder que el Ave del tiempo le otorgó, puede ir surcando diferentes mandos en los cuales él está renaciendo ya que él ha muerto por las circunstancias que le tocaron. Al final de todo Takeru Narira acaba con el Ave del tiempo y el mundo cambiará para bien ya que las personas no tendrán que morir por la culpa de los monstruos que iban apareciendo en la ciudad. Los individuos con sangre de Momotaro y Onis, en sus veinas mantienen una larga rivalidad. Los Oenai son descuidados, imprudentes y desordenados, mientras que los Momotaro protegen al mundo humano del incontrolable. Oni. Shiki Chinous es un adolescente imprudente e irresponsable, consciente de su rebeldía e incluso orgulloso de su expulsión de la escuela. A pesar de la actitud rebelde de Shiki, su padre adoptivo, Tsuyoshi, se preocupa profundamente por él. El amor desinteresado de Tsuyoshi se demuestra pronto en un incidente explosivo cuando un Momotaro irrumpe buscando a Shiki. Siendo un Momotaro, Tsuyoshi ha estado ocultando a Shiki durante años y manteniendo en secreto sus orígenes de Oenai, incluso para él. Al dar su vida para salvar a Shiki y confesarlo todo en su último aliento, la sangre Oenai de Shiki despierta por primera vez, transformándolo en un monstruo rebelde, rebosante de ira y sed de venganza. El arrebato momentáneo de Shiki atrae la atención de Neito Mudano, profesor de Onis, en la Academia Raksasa, una institución para jóvenes, Oni que necesitan comprender y perfeccionar sus poderes. Antes de que Shiki pueda vengar a su padre, debe aprender a controlar su naturaleza testaruda e impulsiva, sobre todo, luchar contra su propia sangre demoníaca. Shiki al ver que moría su padre, Shiki se enoja de ira y se transforma en un Oenai, poderoso con el poder del fuego, pero también usa las armas. Shiki ataca al Momotaro de blanco que destruyó al padre de Shiki, en lo que hace que Shiki tome venganza y empieza el combate, hasta que le da unos golpes fuertes al Momotaro con balas de sangre y aire comprimido. No obstante, una vez que esto pasó, Shiki es reclutado por Mudano Neito y él se vuelve el maestro que va a entrenar a muchos Onis. Shiki es uno de esos de los cuales va a entrenar. Cuando llega a una isla especial de Onis empiezan a entrenar de una vez y el primero en empezar es Shiki. Tendrá un buen papel porque usará su poder para destruir un monstruo gigante que es creado por la mujer Omare, una chica muy tímida pero igualmente sería la pareja perfecta para Shiki. Aunque los Onis nos duran mucho, ya que tendrán batallas peligrosas en las que su vida corren más peligro que las personas normales, esta temporada va a ser larga, puede llegar a tener 25 capítulos o 24 capítulos. Esta serie que todo en el top 1 ya que es una de las más buenas que ha salido este 2025 y nos va a sorprender.